días, espero que se encuentren bien. Este es el podcast número 24 de Mientras tanto, un podcast literario. Hoy es, si no me equivoco, 30 de diciembre del año 2024 y es el último podcast que hacemos durante este año porque ya no tenemos más días prácticamente. Mañana es el último día del año, pero ahora que se viene el veranito posiblemente haremos otros podcasts, ya que estoy con un poco más de tiempo, a pesar de que tengo que preparar cosas para la universidad, leer textos, preparar cursos, etcétera, etcétera. En esta oportunidad vamos a estar trabajando un texto que leí hace muchos años, un artículo de un grupo que se llama Cristianismo y Justicia. En otras épocas de mi vida leía algunas cosas así. Y el texto que vamos a trabajar hoy se llama El Dios de Bush. Este video seguramente lo suba después a YouTube, quizás con alguna cosa más, con alguna edición, con algún video extra, porque hay algunas cosas que tienen actualidad y algunas cosas que yo las voy a ir contando, pero cuando se ven los originales, los videos originales, los dichos originales, la verdad es que tienen mucha más fuerza, sobre todo desde contados y hechos desde sus protagonistas. Bueno, en esta oportunidad entonces, como les dije antes, el texto se llama El Dios de Bush, es de un autor español, nació en Barcelona en 1940, fue sacerdote, después dejó de serlo, murió en el año 2018, es Botey Vallès, es un apellido catalán, y la verdad es que este video este podcast tiene distintos objetivos. Principalmente, siempre que hago algún podcast, posiblemente después lo utilice como material de estudio para los alumnos en la universidad, ya sea como material obligatorio o como material complementario. En este caso es un material complementario porque seguramente lo suba o lo comparta en alguna de las cátedras de sociología, específicamente cuando se habla del tema de los tres clásicos de la sociología, como son Durkheim, Weber y Marx. Para estos tres autores, son tres autores que piensan la religión. En ese momento los tres autores también son religiosos, de alguna manera. Por ejemplo, Marx disputa muchísimo con la religión. Para Marx, la religión es el opio de los pueblos, es una herramienta de dominación de los poderosos, que justamente lo que hace la religión para Marx es hacer que los menos poderosos no se rebelen. En ese sentido, para Marx, la religión es una herramienta de dominación de las clases dominantes. Por otro lado, tenemos otros autores como Emil Durkheim, que es otro de los grandes de la sociología, una escuela aparte, que en el caso de Durkheim la religión es un tema fundamental. Él tiene un librito de 1912 que se llama Las formas elementales de la vida religiosa y considera en ese libro que la religión es un instrumento, una herramienta, mejor dicho, que permite que la sociedad esté cohesionada, esté unida. Y el otro autor clásico de la sociología es Max Weber, que en este punto vamos a trabajar mucho sobre Max Weber quizás en este video. Él tiene un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde de alguna manera le responde a Marx diciendo, che, mira, ¿sabés qué? La economía y la materia no es lo único que determina, condiciona a las sociedades. También hay otros elementos. Uno de estos elementos es la religión. Entonces, en este caso concreto, vamos a ver cómo la religión condiciona de alguna manera la producción, en este caso armamentística, en este caso violenta,
la producción de cosas en el mundo. Así que esa es la justificación, digamos, más académica para los que son alumnos míos y después tengan que ver este video del tratamiento de este texto. Por otro lado, desde lo personal, ordenando la biblioteca, ordenando textos, es que llegué nuevamente a este artículo. Ven que lo pude imprimir hace mucho tiempo. Es un artículo que copié, lo tengo en PDF. Si a alguno le interesa, me lo pide y yo se lo comparto, no hay ningún problema. O posiblemente también lo ponga en la descripción del video, ponga un link y lo comparta. Si están mirando este video por YouTube y no está puesto el link, porque vaya a saber por qué, me lo escriben ahí en los comentarios y lo comparto. Este texto, entonces, les decía, tiene 4 partes o 5. Uno que habla sobre la religiosidad de los Estados Unidos, historia e ideología de la nación es otro de los puntos, la cuestión moral, el Dios de Bush y la posibilidad de un discurso sobre Dios. Voy a arrancar en este texto prácticamente sobre el final, porque me llamó muchísimo la atención el punto 4, que habla sobre el Dios de Bush, y después vuelvo a los primeros puntos. Piensen que este es un artículo que se escribió en el año 2004, habían pasado ya, para las nuevas generaciones que no estuvieron en esa época, o que estaban naciendo en esa época, o que eran muy chicos, terminaba, o empezaba, mejor dicho, la famosa guerra contra el terror. ¿Sí? Estados Unidos había sido golpeado en el año 2001, el 11 de septiembre, por fuerzas llamadas terroristas, son terroristas. El atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, 2 aviones que destrozan esos 2 edificios simbólicos de todo el poder económico de lo que es Estados Unidos. Estaba en el centro de Nueva York, la gran ciudad norteamericana, símbolo de su poder, y llegan estos 2 aviones tripulados por integrantes de la red Al-Qaeda, y a partir de allí Estados Unidos comienza un operativo en Medio Oriente, donde empieza una época de conquista, otra nueva época de conquista de Estados Unidos. Esa época fue, la verdad es que abrió otro panorama dentro de la política internacional, en el cual acentuó ese poderío norteamericano casi monopólico después de la década del 90. Principios de la década del 90, ustedes sabrán, la Unión Soviética cae y Estados Unidos se consolida como la única potencia, el único relato posible, así se presentan ellos, el único relato posible y el único relato deseable. Pero, yendo al texto, así ya les di el contexto, voy a leer bastante, ¿sí? Voy a leer bastante. Y acá el autor nos dice lo siguiente. El caso Bush, en ese momento el presidente era George Bush, el caso Bush no es él como persona, sino que él mismo se pueda considerar como líder y que la población pueda considerarlo, a pesar de tantas burlas, que represente sus aspiraciones y formas de pensar. Esto es lo que lo hace extraordinario y preocupante. Ya este párrafo a mí me prendió las luces, porque estamos en el año 2024 y vemos ciertos líderes, esto a nivel global, que uno dice, ¿cómo puede ser que haya llegado este tipo con las cosas que dice, con las brutalidades que dice, con las crueldades que dice, con la violencia con las que se expresa, este tipo a dirigir un Estado? Y no es nuevo esto. O sea, no es nuevo el hecho de que una persona que a todas luces le faltan patitos en la fila esté en un lugar así. Retomo con el autor. Dice, hay que tomar a Bush seriamente. Se trata de un ideólogo, no en el sentido intelectual de la palabra, sino en un sentido mucho más importante,
por la capacidad de personificar la metáfora fundacional y porque quizás con su simplicidad sintoniza con las mayorías. Después vamos a retomar esto de la metáfora fundacional. Lo que Bush dice no solo es compatible con el sistema, sino que precisamente es la expresión de las fuerzas que han construido el sistema. Por este motivo, es un error creer que desaparecerá cuando él desaparezca de la escena política. Es decir, fíjense que esto es algo de hace 20 años, donde un presidente, objeto de burlas, un presidente que hay documentales, película documental de Michael Moore, que se llama Fahrenheit 9/11, si no me equivoco, donde se describe muy bien la situación de Estados Unidos en esa época, y hay una aproximación al presidente Bush, y la verdad que uno mira la elocuencia, el desarrollo, las ideas, cómo se expresa, los argumentos que utiliza, y uno no puede decir menos que es un payaso. Y eso mismo es mirado por Europa en ese momento hacia Bush, que también les parecía cierto payaso, a pesar de que obviamente manejaba la primer potencia mundial en aquel entonces, y tenía sus acólitos como Aznar en España y Tony Blair en el Reino Unido, en Inglaterra. El planteamiento es simple: la lucha entre buenos y malos, blanco y negro, la encarnación del bien contra la encarnación del mal. Probablemente esta simplicidad tan maniquea, tan de película de indios, es su fuerza. Se trata de polarizar las fuerzas sociales en un solo enemigo, ya que para los caracteres débiles o demasiado informados, saber que hay muchos enemigos puede inducir a dudas sobre la propia causa, y así en cambio todos los adversarios de los diferentes campos aparecen formando parte de una única categoría. Para Hitler, la personificación del mal fue el sionismo. Para Reagan, el comunismo. El mérito del equipo de Bush, en un momento en el que después de la Guerra Fría no hay ningún enemigo visible que pueda hacer frente a Estados Unidos, es haber encontrado este enemigo en un elemento difuso, el terrorismo, que permite actuar bajo esta excusa en cualquier lugar del mundo en el nombre de Dios. Este fue el regalo que recibió la administración Bush el 11 de septiembre del 2001. Bien, estos 3 parrafitos que acabo de leer son los que me volvieron a llamar la atención y me decidieron a hacer este podcast sobre este tema, porque uno ve que estos discursos no paran, no frenan, son recontra actuales. Hoy en día el mismo discurso fundamentalista está ocurriendo en Medio Oriente de manera terrible, ya saben, y si no lo saben, bueno, pueden buscarlo. Saben lo que está pasando ahora en Medio Oriente, Israel y Palestina. Hay una masacre, un genocidio en vivo que estamos atravesando, y las fundamentaciones son el pueblo elegido. Una retórica religiosa fundamentalista, donde hay buenos y malos, y donde es una lucha que viene desde hace muchos años, pero en algunos otros momentos quizás se disfrazaba de cierta racionalidad, se lo trataba de mirar de otra manera, no tan brutal. Hoy en día no. Hoy quizás la novedad respecto a hace 20 años es esa, ¿no? Que la brutalidad ya no se disfraza. La brutalidad ya no se disfraza. No solamente aquí en estas latitudes, sino en todas partes del mundo. No vas a perder nada de lo que ya tenés. Ya ni siquiera se molestan estos nuevos líderes en mentir en eso. Mienten en otras cosas, pero en eso no. Directamente dicen, vamos a matarlos, vamos a tirar bombas por todos lados porque eso es lo que hay que hacer. Ahora bien, ¿de dónde surge, en el caso de Estados Unidos, esta fundamentación, este respaldo para esas acciones? ¿Cuál es el discurso que legitima ese accionar? Entonces, el texto arranca con 3 frases que menciona Bush en la década del 90 y en el 2001,
y los voy a citar. Dice Bush a un telepredicador, James Robinson, ya vamos a hablar también de los telepredicadores, en 1998. He oído una llamada. Sé que Dios quiere que me presente a las elecciones presidenciales. Primer frase. Segunda. Esto lo dice Bush después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Ha sido una desgracia nacional. Ha sido un acto de guerra. La libertad y la democracia han sido atacadas. El terrorismo contra nuestro país no quedará impune. Aquellos que han cometido estas acciones y aquellos que las protegen pagarán un precio muy alto por lo que han hecho. La guerra que nos espera es una lucha monumental entre el bien y el mal. Aquellos que nos han atacado han elegido su propia destrucción. O se está con nosotros o se está con el terrorismo. Dios está con nosotros. Y el 21 de noviembre del 2001, Bush, ante los militares que estaban allí en Afganistán, dice lo siguiente: aquel que no está con nosotros está contra nosotros. Sabemos que Dios no es neutral. Estamos al inicio de una intervención militar que será larga. La intervención en Afganistán tan solo es el principio de la guerra contra el terror. Durante muchos años y en todo el planeta tendremos que combatir a los malvados. Es nuestra misión y estamos seguros que ganaremos. Cuando leía estas frases y algunas más que están por allí, no sé si recuerdan, y si no recuerdan también los invito a buscar. Hace poco estuvo aquí en la Argentina, este año me parece, pero también el año pasado y desde hace un par de años salió un video de la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, que estuvo desde el 2021 hasta el 2024, diciendo que Latinoamérica en general, era una zona muy rica en recursos, que Estados Unidos estaba interesada en esos recursos y que esos recursos eran fundamentales para Estados Unidos. Y lo decía de otra manera. Yo creo que esto que estoy diciendo después lo voy a poner en el video de YouTube como algo que refuerce esto que estoy diciendo, pero era muy obsceno la manera en la cual lo decía. Siempre a América Latina, Estados Unidos la consideró como el patio trasero, ¿sí? O sea, somos parte de Estados Unidos, la parte de atrás. En algún momento también han dicho, hemos descuidado nuestro patio trasero, refiriéndose a nosotros cuando ellos estaban en Medio Oriente. Entonces la pregunta es, ¿de dónde surge esa impunidad, esa desfachatez, esta cosa tan descarada de considerar que las cosas de estas latitudes son de ellos? Entonces, el autor, en el punto 1, que se llama Sociología, la religiosidad en los Estados Unidos, dice lo siguiente: después de la independencia, mientras en Europa del siglo XIX se extendía el laicismo, en los Estados Unidos crecía la religiosidad popular y aumentaba el número de confesiones religiosas. E incluso ahora, recuerden que esto es del año 2004-2005, e incluso ahora más del 90% de los norteamericanos afirma creer en Dios. Un 82% cree en la vida eterna, el cumplimiento dominical es de un 60% y otro 60% dice que cada día reza. Se trata pues de una población con un alto nivel de religiosidad. Aproximadamente el 60% de la población en Estados Unidos se declara protestante, un 25% católica y el resto de las confesiones, especialmente judíos, unos 6 millones y otros 3 millones de musulmanes descendientes en parte, también descendientes de esclavos del siglo XVIII y de la inmigración del siglo XX, se calcula que hay más de 1.500 confesiones protestantes diferentes en todos los Estados Unidos. Calvinismo, luteranismo, presbiterianismo, baptistas, también hay católicos, mormones, amish, dunkers, anglo-israelíes, apostólicos, un montón.
Esta diversidad, señala el autor, siempre ha sido acompañada de una gran tolerancia en Estados Unidos. Tolerancia en cuanto a las religiones, intolerancia respecto a otras minorías, ¿no? Que en Estados Unidos no es sinónimo de indiferencia, sino al contrario, una señal de la vitalidad de un modelo de religión a la carta. Y acá es cuando ya empezamos a hablar de Weber, porque en ese libro que les mencioné al principio, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, una de las cosas interesantes que se marcan allí es que a medida que la sociedad comienza a perder esa fundamentación religiosa de sus acciones, recuerden Nietzsche, Dios ha muerto, van quedando los hábitos y las costumbres religiosas. En el caso del cristianismo calvinista, una religión cristiana que promovía y que ponía como bandera el ascetismo, es decir, no disfrutar los bienes de esta vida, sino esforzarse, ahorrar, acumular. Total, el verdadero gozo estaba después de esta vida. A medida que se va acabando la fundamentación religiosa de la existencia y empieza a ganar terreno el laicismo, van quedando esos hábitos. ¿Qué hábitos? Y los hábitos del ahorro, del trabajo, del esfuerzo, que dan de alguna manera el espíritu al capitalismo, ¿sí? El trabajo, el acumular ganancias, el acumular riquezas, perdón. Y de esa manera Weber le va contestando a Marx. Le dice, ¿ves? ¿Te das cuenta que no es la materia lo único que influye dentro de la producción de la riqueza? Que hay otras formas también para entender a una sociedad que no sea solamente las cuestiones materiales. Esa es básicamente la disputa muy a grandes rasgos entre Weber y Marx. Esta cultura, entonces, vamos a seguir con el texto, es una cultura que impregna a toda la sociedad norteamericana, en la cual los símbolos más pregones del Estado, himnos, banderas y solemnes liturgias políticas se vinculan a Dios. Desde en el Dios que nosotros confiamos, impreso en cada dólar, hasta la moral calvinista de la eficacia, la convicción puritana de la necesidad del sacrificio para obtener la salvación, y el ejercicio cotidiano de la máxima de Franklin que dice el tiempo es oro, entendido en el sentido literal de interés bancario. La identificación, como en el Antiguo Testamento, entre éxito material y bendición de Dios, el sentido familiar y comunitario de la vida junto con el individualismo, etcétera, etcétera. Continúa el autor diciendo la religión civil se convierte de este modo en un factor político de primer orden porque dará a la sociedad aquella cohesión que el individualismo social y económico le niega. Cumple una función integradora y podrá tener de sublimación religiosa el discurso político del individualismo. Es muy interesante tener en cuenta esto que señala el autor, porque en épocas actuales, en épocas donde la modernidad ha cortado cabezas de todo lo que tiene algún tinte religioso, queda un vacío en ese lugar. ¿Sí? Queda un vacío en ese lugar. Los viejos dioses se han ido y los nuevos aún no han llegado. Entonces, ¿dónde estamos? Hay una incertidumbre, no saber dónde estamos parados. Entonces, a cualquier santo que se le reza, está bien, no me acuerdo ahora el dicho, pero era algo así. Es decir, aparece algún tipo vestido de Mesías, aparece algún discurso tranquilizador que hace que las cuentas te cierran y se generan nuevas devociones. Ahí está el gran peligro. Bien, siguiente punto, cuando habla de historia e ideología de la nación, acá es cuando uno empieza a leer estas cosas y empieza a medio como a indignarse, ¿no? Dice, Estados Unidos tiene la expresión destino manifiesto. En el año 1845 el periodista John O'Sullivan inventa la expresión destino manifiesto para justificar la anexión de México y el imperialismo de Estados Unidos. Expresión que hará fortuna porque conecta el sentimiento de pueblo elegido que tenían los padres fundadores de la patria y que hoy perdura con más fuerza que nunca.
En 1902, Woodrow Wilson lo justificaba afirmando, presten atención: en nuestro pueblo siempre ha estado presente una poderosa presión desplazándose continuamente en busca de nuevas fronteras y nuevos territorios, en la búsqueda de mayor poder, de total libertad en un mundo virgen. Es un destino divino que ha configurado nuestra política. Es decir, esta idea de que ellos son los comisarios del mundo, la fuerza moral de la humanidad que vemos en millones de películas norteamericanas, ellos llevando la libertad y la democracia, no es de ahora, es de prácticamente desde su fundación. Los primeros pobladores, acá es cuando empezamos a hablar de esa mitología fundacional, los primeros pobladores de Estados Unidos, procedentes de Inglaterra y Escocia, hacen suya la metáfora de Israel de pueblo de Dios. Se trata de una de las metáforas más potentes de la historia que se encuentra en las raíces del judaísmo, cristianismo e islamismo y que ha configurado la cosmología de cada una de estas tres grandes culturas. Los pioneros, procedentes de Europa, la interiorizan de tal forma que es un implícito siempre presente en el imaginario colectivo de la población. Muy parecido a la teología del Antiguo Testamento, en la cual la prosperidad material no solo significa ser elegido, sino también justo. La facilidad con que los primeros pobladores han ocupado la tierra de los indios no solo es un indicio que han obrado correctamente, sino que son un pueblo justo a los ojos de Dios. Al contrario, el fracaso no necesariamente habría indicado que los medios eran injustos, sino que podría ser consecuencia de faltas morales del pueblo, es decir, de la rotura de la alianza. Solo después de corregir las faltas podrán restablecer las relaciones con Dios. Es decir, aquellos que son exitosos, aquellos a los cuales se proponen aniquilar un pueblo, conquistar un territorio y lo hacen, es porque cuentan con la venia divina, cuentan con la gracia de Dios. Aquellos que no, es porque no cuentan con la gracia divina, porque están en pecado, porque están en una distancia con el Creador, etcétera, etcétera. Y de ahí se establece una superioridad moral, una superioridad ontológica prácticamente de los estadounidenses respecto al resto del mundo. Esto funciona, lo que acabamos de decir, esto funciona también en las relaciones internacionales. Este pueblo tiene confiada una gran misión. John Adams, el segundo presidente, consideraba que Estados Unidos tendría la misión de liberar a toda la humanidad. Benjamin Franklin creía que la providencia había designado a Estados Unidos un lugar de honor en la lucha por la dignidad humana. Samuel Cooper afirmaba que Estados Unidos tenía que cumplir la misión providencial de transformar la humanidad en sede de libertad. Un senador de Indiana en 1900 decía lo siguiente: preparen los oídos por favor. Dios preparó al pueblo norteamericano para ser maestros y organizadores del mundo, para instituir el orden donde reina el caos. Dios ha designado al pueblo norteamericano como nación elegida para iniciar la regeneración del mundo. Esto ya lo decían en el año 1900. Fíjense la justificación religiosa, o sea, fundamental de todo ese discurso neocolonialista o colonialista. Otra, de 1999, casi 100 años después, John Ashcroft, en ese momento era fiscal general y secretario de Justicia, cuando recibió un diploma de la Universidad Bob Jones, una universidad no polémica, sino detestable porque impulsa políticas de segregación racial, totalmente racista, dice sobre Estados Unidos: presten atención, única entre las naciones, Estados Unidos ha reconocido la fuente de nuestro carácter como divina y eterna, no cívica o temporal, y como hemos entendido que nuestra fuente es eterna, los Estados Unidos somos diferentes. No tenemos otro rey que Jesús. Con expresiones, esto ya para la cita, con expresiones como pueblo elegido, nación querida,
representante de Dios en la tierra y portavoz de su mensaje entre los hombres, Estados Unidos se sitúa más cerca de Dios que cualquier otro país. No puede haber nadie entre Dios y Estados Unidos. No solo puede jugar un papel único de intermediarios entre Dios y el resto de los pueblos, sino que tiene la obligación de hacerlo. Es el instrumento de Dios, es el Mesías Salvador. Y aquí entra en juego el concepto de mesianismo. El concepto de mesianismo, perdón. El concepto de mesianismo. El papel sagrado de Mesías que Estados Unidos ha de cumplir le obliga a saberlo todo y a ejercer el castigo donde haga falta para liberar a la gente de las garras del mal. Si existe un único Dios y los Estados Unidos son su representante, es lógico que exista un único o principal enemigo de Dios contra el cual los Estados Unidos tienen que luchar. Si hay un pueblo elegido, una nación santa, estados de salvación, en definitiva, un eje del bien, es lógico que exista un pueblo maldito, una nación malvada, estados de perdición, en definitiva, un eje del mal. En términos teológicos, estamos hablando de salvación o perdición, de gracia o pecado. Para cumplir la voluntad de Dios y conseguir el triunfo final del bien, Estados Unidos tiene que ser intransigente con el mal. Hay que destruirlo como un peligro contagioso. Será una lucha universal y hasta la victoria final. Si el país malvado reconoce el pecado, hay que extirpar para siempre, por común acuerdo o por la fuerza, toda raíz del mal, como se hacía en la Edad Media con la Inquisición, con el acusado en el caso de que confesase. Si no lo reconoce, la negativa sería la demostración manifiesta de que está poseído por el diablo y tiene que actuar con más decisión que nunca, como también hacía en la Edad Media la Inquisición con el acusado en el caso de que no confesara. Si Estados Unidos se ha visto obligado a entrar en conflicto, jamás lo ha hecho por venganza o para conseguir intereses materiales como cualquier otra nación. No. Estados Unidos, si entró en algún conflicto, fue como un doloroso acto de la manifestación de bondad y misericordia en el nombre de Dios, ayudando a las fuerzas del bien a combatir las fuerzas del mal para liberar a la gente de las garras del demonio. Entonces, se pregunta el autor, ¿cuál es el mensaje divino que Estados Unidos tiene obligación de transmitir a todo el mundo en tanto que pueblo elegido? Bien, brevemente se considera eje del bien los que aceptan tres elementos centrales. En economía, el mercado como única posibilidad. En política, la democracia formal de las elecciones. Y en cultura, el modelo de cultura americana, incluida la religión. Será eje del mal aquel pueblo que rechace estos tres principios. Durante muchos años, en la Guerra Fría, el comunismo y la Unión Soviética han sido la encarnación del mal. Esta ideología, que siempre estuvo viva en la derecha norteamericana y se retomó con fuerza por el Partido Republicano, en especial durante las presidencias de Reagan, de George Bush padre y con el actual George Bush, año 2004, todas estas presidencias hacen una referencia continua a la superioridad moral de Estados Unidos para justificar las invasiones políticas, económicas y militares por el mundo, especialmente el armamentismo durante la Guerra Fría. Hoy estamos ante año 2024, ante nuevas guerras frías, donde Estados Unidos tratan de mantener una economía en movimiento mediante la entrega de armas a países en conflicto con otras de sus potencias, como pueden ser Rusia o China. En 1996, acá el autor va a citar a un candidato presidencial por el Partido Republicano, Pat Buchanan, dice lo siguiente: nuestra cultura es superior porque nuestra religión es el cristianismo, y el cristianismo es la verdad, y la verdad hace libres a los hombres. Ellos son los representantes de la verdad, del bien. Entonces, si no lo seguís, perdiste, te caen las bombas. Luego continúa
pasado ya la Guerra Fría, caído aquel enemigo, hacía falta conceptualizar otro ante el imaginario colectivo que fuese lo suficientemente potente como para polarizar la opinión interior de los Estados Unidos y la opinión exterior. Y la ocasión la ofreció el 11 de septiembre del 2001 y el ataque a las Torres Gemelas. A partir de aquel momento, el terrorismo internacional como fenómeno difuso, identificado con el mundo árabe y aquellos que Estados Unidos, según su omnisciente criterio, considere que están directa o indirectamente implicados, serán llamados eje del mal. Y el gobierno de Estados Unidos considerará que por mandato de Dios tiene obligación de aplastarlos. Los judíos y el Estado de Israel están de acuerdo con esta nueva personificación del mal, pero obviamente no pueden estar de acuerdo los musulmanes ni los países musulmanes. El Dios de Bush tiene un fuerte componente anti-musulmán. Sin embargo, antes del 11 de septiembre del 2001, la doctrina del papel hegemónico por la voluntad de Dios tenía que ocupar en el mundo de los Estados Unidos. Ya se había formulado en un proyecto que se llamaba Proyecto para el Nuevo Siglo de Estados Unidos, donde los firmantes del año 97 después terminaron siendo todos ministros o funcionarios de la gobernación de George Bush, hijo. Un año después del 11 de septiembre, ese proyecto, la propuesta que se armó en ese proyecto, quedó consagrada en el documento de la nueva Doctrina de Seguridad Nacional, no sé si les suena, Doctrina de Seguridad Nacional, presentada por Bush el 20 de septiembre del 2002. El documento de unas 20 páginas, y con esto yo creo que ya estaríamos cerrando, porque si no es muchísimo. El documento de ese proyecto, dice el autor, se puede resumir en 4 puntos. Presten atención, por favor. Estados Unidos se autootorga el derecho de definir quién es terrorista. Será considerado terrorista aquella organización o Estado que atente contra los intereses de Estados Unidos en cualquier lugar del mundo o B, ponga en peligro el suministro de las materias primas esenciales, petróleo, gas, uranio, agua, etc. Otro punto. Estados Unidos tiene el armamento más poderoso del mundo y con mayor capacidad mortífera. Es el único país que tiene derecho a tenerlo. Cualquier otro país o grupo que pretendan equipararse de manera igual van a ser considerados terroristas. Estados Unidos se someterá a las decisiones de los organismos multilaterales de decisión, la ONU por ejemplo, cuando considere que estas decisiones están de acuerdo con sus intereses. En caso contrario, Estados Unidos se considera con el derecho y con el deber de actuar por su cuenta de manera unilateral. Y finalmente, Estados Unidos se considera con el derecho de juzgar a los otros no según los hechos, sino la presuposición de las intenciones. Esta actuación se considerará actuación en legítima defensa aunque no haya habido ataque previo. Se trata de la doctrina de la guerra preventiva. Cuando ocurrió los atentados del 11 de septiembre del 2001, yo me acuerdo, tenía 17, 18 años, si no me equivoco, o 19, y me acuerdo que en ese momento a mí ya me gustaba la filosofía, guardaba algunos diarios, algunas revistas, que decía, bueno, esto cuando sea profe me va a servir. Entonces recortaba dibujos de Quino en algunas revistas que se leían en casa en ese momento, o de otros dibujantes, o noticias que me llamaban la atención. Y me acuerdo del diario La Nación, yo compraba varios diarios, y me acuerdo del diario La Nación sacó en tapa ataque a la democracia, ataque a Estados Unidos, 10.000 muertos. Después a los días siguientes se supo la cifra más o menos real y eran como 3.000 y pico. Pero bueno, claro, en medio del destrozo de las torres era una suposición lógica. A continuación comenzó una escalada. Yo quizás en el video de YouTube quizás ponga las fotos de esos diarios que todavía los tengo. Comenzó una escalada cada vez mayor donde Estados Unidos le daba 3 días a Afganistán para entregar a los terroristas, algo que
muchos autores consideran, periodistas de investigación, consideran que hubo ahí un arreglo medio raro entre fuerzas internas de Estados Unidos y los terroristas, porque se tomaron, ni bien los que organizaron el atentado estaban dentro de Estados Unidos, los autores intelectuales se tomaron un avión, se fueron, una cosa muy rara, pero es muy interesante porque a partir de ese momento Estados Unidos empezó, bueno, Afganistán tiene 3 días para entregar a Osama Bin Laden, si no lo entregan, invadimos, e invadieron. Y a partir de allí, después de Afganistán, siguió Irak, y se encontraron con un Saddam Hussein que lo venían corriendo desde la guerra de Kuwait en la década del 90, y la acusación que le habían hecho a Saddam Hussein era que tenía armas químicas. Yo no sé si se acuerdan ese concepto de las armas químicas, y finalmente años después lo encuentran a Saddam Hussein escondido como una rata abajo del piso, con un tubo, una cosa impresionante. Ponen nuevas autoridades en Irak, a Saddam Hussein lo condenan a muerte, está el video, creo que no está el video por censura, pero en algún momento apareció el video de Saddam Hussein condenado a la horca, muere ahí ahorcado, y nunca encontraron las armas químicas. Encontraron un montón de otras cosas, elementos de tortura, y Saddam Hussein no era un santo, obviamente, pero nunca encontraron armas químicas. Invadieron Irak con el pretexto de las armas químicas y nunca encontraron armas químicas. Nunca. Es un escándalo hasta el día de hoy. Nunca encontraron armas químicas. O sea, supusieron, bueno, que había armas químicas, pero en realidad, obviamente, fue la excusa para invadir Irak, uno de los países con las mayores reservas de petróleo del mundo. En cuanto a las relaciones con la ONU, un autor llamado un asesor presidencial dice que la ONU, incluso los tribunales de justicia, pueden determinar contra Estados Unidos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los miembros de la ONU, dice este asesor de Estados Unidos, en ese momento, en el 2003, son todos comunistas, no cristianos, son dictaduras o antimercado. Pero sobre todo porque la ONU tiene intenciones imperdonables, interponerse entre Dios y Estados Unidos, o peor, sustituir a Dios, o peor, sustituir a los Estados Unidos. Por ese motivo, la ONU es el verdadero enemigo. Esto es lo que decían los asesores del entonces presidente de Estados Unidos, George Bush. Como verán, hay toda una justificación religiosa que cruzó todos estos discursos desde los padres fundadores de Estados Unidos, como les comenté antes, de la religión calvinista, desde los puritanos, donde los winners, para ellos, vieron que en las películas y en las series siempre está esa cosa bastante idiota de los ganadores, los perdedores, los winners, los losers. Bueno, también eso se justifica y tiene su razón de ser en esto que estamos hablando ahora, ¿no? O sea, los ganadores, los exitosos, se premia el éxito porque tienen el favor divino, y los tarados, los perdedores, no lo tienen, ya están castigados de antes. Esa es la justificación que encontramos en esas políticas expansionistas y de guerra de los Estados Unidos. Bueno, obviamente cuando uno empieza a buscar las justificaciones religiosas para los que son creyentes, yo particularmente no lo soy, pero conozco el tema, en algún momento lo fui, sepan que la Biblia, el libro sagrado del cristianismo, tiene 2 grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es aquel libro en el cual se considera a partir de Jesús en adelante, ¿sí? El Antiguo Testamento es todo el libro que narra los inicios del mundo por Dios y culmina con la espera de un Mesías, ¿sí? Que para el cristianismo ese Mesías es Jesús. Independientemente del relato, ustedes van a encontrar en el estilo de la escritura, en el
estilo de la escritura. El Antiguo Testamento es un libro muy antiguo, escrito durante muchísimos años, durante cientos de años, que ha sido escrito por distintos autores, todos inspirados por la palabra divina, por el Espíritu, bla, 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 pero representan en sus escritos unas formas muy particulares que en el estilo es muy distinto al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos expresiones muy violentas para lo que nosotros hoy, año 2024, Occidente, muy violentas, muy agresivas, muy de cosas que nosotros no entendemos. Como por ejemplo, cuando un hecho conocido popularmente, reflejado en películas también, Moisés, cuando Dios elige salvar a su pueblo de la opresión, cuando Dios elige salvar a su pueblo de la opresión de Egipto y liberar a los esclavos que había allí, le ordena a Moisés pintar con sangre de no me acuerdo qué animal, creo que de cordero, si no me equivoco, las partes de arriba, el dintel de las puertas. Donde estaba esa marca, allí se iban a salvar. Y Dios manda una de las plagas donde mueren los primogénitos de todos los que no eran hebreos. Entonces estamos ante la presencia de un Dios que mata inocentes, de un Dios que mata bebés, en nombre de la verdadera religión. Es decir, de esos relatos en la Biblia hay decenas de esos relatos, relatos brutales donde se tiene que imponer la fuerza de Dios representando el bien, y acá hay que contextualizar. No se justifica, obviamente yo no lo justifico, pero bueno, es entendible para determinadas épocas, sobre todo que estamos hablando de hace cientos o en algunos casos miles de años. Miles de años, eso seguro, miles de años. Ahora, el tema no es ese. El tema no es lo que pasó hace 2000 años. El tema es en el año 2024 justificar eso y tomarlo como bandera para justificar las mismas acciones en el año 2024. Esa es la parte terrible. Y ese discurso religioso, ese discurso fundamental, que acá en el texto también explica justamente que la palabra fundamentalismo, como nosotros la entendemos, aparece en Estados Unidos por un grupo de estos cristianos extremistas, también podemos decirles hoy. Aquí lo dice en uno de los textos. Dice, a principios del siglo XX, un grupo de profesores de teología de Princeton, bajo la dirección de Lyman Stewart, publican una pequeña colección de 12 libritos bajo el nombre genérico Fundamentals, a Testimony of the Truth, con la propuesta de un cristianismo extremadamente riguroso y dogmáticamente cerrado frente a la luz de modernidad que consideraban que caía sobre Estados Unidos. El término fundamentalista surge de allí. El término fundamentalista, la palabra fundamentalista, empieza aquí, empieza en Estados Unidos, en los padres representantes de la democracia occidental y cristiana. Bueno, espero que les haya interesado, espero que se lleven una buena cantidad de datos interesantes de este texto que acabamos de leer, un encuentro que tuvimos de 50 y pico de minutos. En un momento dado de la semana que viene, calculo que lo estaré subiendo a YouTube con algunas de las imágenes que he ido comentando a lo largo de este podcast, y quizás algún video también que pueda servir para ilustrar un poquito lo que acabamos de contar. Si este video lo están viendo más adelante algunos de mis alumnos, bueno, tengan en cuenta esto, ¿no? La relación que hay entre la religión como un hecho no material, necesariamente en el estilo de Marx, sino como otro hecho que también influye en la producción de cosas y de relaciones sociales. Para los que no son alumnos míos, espero que les haya interesado, espero que les haya gustado. Y nada más, les deseo un buen fin de año, nos estaremos viendo el año que viene, no sé cuándo, tengo que preparar algunas cosas.
Y nada más, si les gustó este podcast, este último podcast, lo pueden compartir. Y si están viendo esto por YouTube, no se olviden de darle un like o de compartirlo o de escribir, que todas esas cosas a mí me sirven un montón. Nada más, les mando un saludo, un abrazo y que tengan una muy buena guardia.